Bueno, hoy nos toca hablar de crianza, este podcast de UNICEF, que lo pueden encontrar en la página de UNICEF o también en la plataforma de Magnolio Podcast. Son 10 capítulos donde padres, madres hablan con especialistas sobre crianzas y diversos temas. Spotify no se va, en Spotify también lo pueden encontrar. Sí, lo que pasa es que pero Magnolio creo que la plataforma está en Spotify. Es verdad. Digo, porque vos capaz que no entendés como razón. yo las tecnologías es verdad, y eso, cierto, ¿viste? Yo te cierto. Mira, tantos meses con esto del podcast y la chiquilina todavía le costaba. Pero de algo que sí nos cuesta todavía entender es cómo estoy criando a mis hijos, ¿viste? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cuáles miedos? ¿Qué tengo? Para esto esta plataforma nos ofrece un montón de caminos, o por lo menos dialogarlos, conversarlos y sacar prejuicios y miedos a un montón de temas. En este caso vamos a estar hablando del episodio que tiene como protagonista a Juan Pablo Civils, quien es psicólogo, dije bien dicho, perfecto. También escritor, ya vamos a hablar en algún momento porque tenemos un libro. Y estuvo con Paula Escorza conversando sobre la adolescencia y sus características para entender mejor esta etapa y favorecer el diálogo y la comunicación que tenemos con los adolescentes. Y lo recibimos con un gran aplauso. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Juan Pablo, bueno, primero hablar un poco en general de lo que es este podcast que tiene estos 10 episodios que tratan de apoyar, ¿no?, a la familia de niños, niñas y adolescentes. Sí, creo que todos los que escuchamos desde estas plataformas y escuchamos temas tan interesantes, entiendo que UNICEF hizo una movida muy linda y muy acertada en llegarle a mucha gente en estas cuestiones que tienen que ver con preguntas que nos hacemos en el día a día, ¿no? Claro. ¿Cómo acercarme más a mi hijo? ¿Qué pasa que no me escucha? ¿Cómo hago para explicarle tal cosa? Hay capítulos entonces que son orientados en distintas etapas, algunos más orientados a la niñez, embarazo, lactancia. A mí me tocó acompañar los que tenían que ver con adolescencia, porque es un poco a lo que me he dedicado en el último tiempo. Claro. Pero está buenísimo acercarle a la gente que quiere informarse, que quiere saber un poco más. Y creo que esta plataforma funciona desde ahí. Sí, total. Y además cómo ha ido variando también. Por ejemplo, el capítulo sobre tecnología, quizás, hace 20 años atrás, 30 años atrás era, no sé, mira mucho la tele, por ejemplo, ¿no? No habían aparecido estas cosas nuevas que nos enfrentan a situaciones de entender la adolescencia de otro lugar. Hoy las dudas vinculadas a lo que vos decís desde la tecnología son o sea, hace unos años era a qué edad tengo que darle el celular, hoy ya no es a qué edad, sino bueno, cómo hago, que casi que están con el celular todo el día. O a qué edad una red social, empezar a vincularse con una red social. ¿Qué hago si tiene una red social? ¿Me conviene hacer un usuario para saber qué hace o no? Claro. ¿Cómo manejo su intimidad y su privacidad? Y millones de cosas que tienen que ver con esto. Hay una pregunta que hace Paula al arranque, perdón, y que es tu expertise, es esto que es como, bueno, ¿dónde definimos el comienzo de la adolescencia? Esa etapa, decimos, porque de repente, bueno, yo soy un adolescente, para que sepas, ¿no? Pero digo, ¿cuándo arranca? ¿Cuándo hay un punto, se puede decir? Y tenés otro hijo. ¿Puedes decir ahí? Sí, mira, hay muchas definiciones, por decirlo así, pero si agarramos desde la OMS, ¿no?, como la Organización Mundial de la Salud, encuentra que hay una etapa de inicio clara, cuando uno dice, bueno, acá estamos entrando a la adolescencia, que se asocia principalmente a cambios hormonales, a cambios que se dan en nuestro cuerpo. En general encuentran, si bien hay una adolescencia de inicio temprano, medio, algunos hablan de tardío, cuando llegamos entre los 10, 11 años estamos acercándonos a identificar que bueno, ese niño o niña comienza a transformarse en un adulto futuro y comienza a atravesar la adolescencia. Lo que no hay tanto acuerdo es en entender cuándo termina. Claro. Que eso, en realidad, si bien para muchas familias tranquiliza saber que es una etapa y que termina y que en algún momento se va a acabar y que va a venir otro tiempo, cuanto más sabemos sobre el cerebro adolescente, más entendemos que no es tan así como nos decían que a los 18 uno se convertía en adulto, cumplías 18 y ya estabas pronto para enfrentarte a la vida adulta y a responder con esa responsabilidad. Porque sabemos que hay zonas de ese cerebro que hasta los 24 años, por ejemplo, no terminan de madurar. Entonces es muy difícil pretender que un chico o chica con 18 ya está preparado, por decirlo así, para responder cuando hay zonas en su cerebro que no terminaron de moldearse.
Y eso tiene, pero yo calculo que no tiene que ver solo con las zonas de su cerebro, porque me parece que a medida que ha cambiado la sociedad, también se ha alargado la adolescencia, bueno, ¿o no? ¿O estoy equivocada? Hay varios que se dedican justamente a investigar esto. Hay un psicólogo italiano que habla sobre que tenemos niños gigantes, en esto de que son adultos, que tienen físico de adultos, que parecen adultos, pero tienen actitudes de adolescentes. ¿Por qué? Porque justamente son por dos cosas. Por un lado, cuando pasaron por su adolescencia, no tuvieron el tiempo para hacer lo que un adolescente tiene que hacer, para rebelarse, para enfrentarse sanamente contra ese padre, contra esa madre, para poder construir su propio proyecto vital. Entonces tiene 45, 50 y tiene actitudes de un tiempo que era esperable que los tenga antes. Eso es fácilmente de identificar. Y después pasa mucho ahora de que vemos, estadísticamente hablando, ¿no?, de chiquilines y chiquilinas que tienen más de 30 años y ya no quieren irse. No es un tema de poder, es un tema de elegir, querer quedarse en casa con papá, con mamá, por no querer dar ese paso, por no independizarse. Entonces también, a tu pregunta, se ve esto, ¿no? Y los que están metidos en el mundo laboral te lo dicen diariamente. En el consultorio o sea, lo ves, sin generalizar, ¿no? Pero bueno, cómo un adolescente hoy asume su primera experiencia laboral, cómo se maneja frente a esto, es que son más o menos responsables de lo que eran antes. Claro. Ustedes están en contacto con jóvenes trabajando, también lo pueden ver, pueden pensar en ejemplos. Sí. ¿Y a qué se debe eso? Y eso para mí se debe a muchísimas cosas, ¿no? Tiene que ver con lo que vos decías a nivel de nuestra sociedad, el manejo de cómo enseñamos y cómo inculcamos hoy el valor del esfuerzo, del sacrificio, qué pasa con esta generación de hoy, qué pasa con nosotros, qué pasa con los referentes que están hoy tratando de transmitir eso. Se puede cruzar también a nivel vocacional, que es un tema muy, muy lindo. A mí me toca hacer esto casi que día a día acompañando a adolescentes con esta pregunta clave de quién quiero ser o qué quiero hacer. Y bueno, estas preguntas que se hacen ellos y ellas hoy, a veces es bien distinta a lo que nos hicimos otros, ¿no? Claro. Algunos buscan el ingreso laboral, el ingreso económico como la única alternativa, sin preguntarse antes si esto me va a hacer feliz haciéndolo. Claro. Y ahí llegas evidentemente a que lo que ellos o ellas piensan que les va a dar dinero, después ven que van a tener que trabajar muchas horas de su vida y si sacan la ecuación es más difícil ser feliz dedicándote a algo que no te gusta, trabajando muchas horas, que en realidad ir por el lado donde vos entendés que vas a poder realizarte, proyectarte, ser feliz, que lo económico es importante pero que va a venir por otro lado. Juan, han cambiado... nos fuimos por las ramas. No, pero está bien. Podemos hablar no, pero es muy interesante. No, decíamos, bueno, obviamente el mundo ha cambiado, esto viene a una velocidad, es una locura, pero ¿cuál es, si tuvieras que decir, no sé, el top 3 como de miedos en la crianza que se mantienen, que son como más atemporales? Sí, mirá, esto no solo es de lo que se puede ver en el consultorio, sino UNICEF, para una campaña muy buena que también recomendamos, que está en los sitios de UNICEF sobre adolescencia, tomó elementos de acá, que es un estudio que se hizo en Uruguay acerca de qué dicen los adultos acerca de los adolescentes, qué miedos tienen los adultos sobre los adolescentes, y en general se repite mucho esto que te digo que también se ve en el consultorio. Por un lado, uno de los grandes miedos que encuentran padres, madres es, bueno, no sé cómo llegarle, no sé cómo hablarle. El tema de esta comunicación entre padres, madres y los hijos aparece como una de las principales miedos o preocupaciones. El otro gran miedo es el que tiene que ver con la tecnología. También se repite muchísimo, gracias a los celulares, a las redes. Por un lado está muy presente esto de, bueno, ellos y ellas están expuestos hoy a riesgos o a miedos que yo cuando fui adolescente no tuve. Esto parece también muy presente y está sobrevolando, o sea, que también ahí podemos estar horas pensando si están así, qué es lo que cambió, si no son otras cosas las que fueron cambiando. Y cuando piensan en esos miedos que el adolescente de hoy está expuesto, vinculan a la tecnología o a estos dispositivos como uno de los lugares donde el adulto dice no sé cómo entrar, no sé cómo llegar, y veo que también ahí se dan un montón de situaciones de riesgo. Claro, porque también, vos decís, los padres siempre, o sea, yo creo que no solo ponerle ahora, antes también,
les costaba la comunicación, Sí, pero iba por otro lado, sí. no había aparatos tecnológicos. Habían no sé qué. otros riesgos. Está, pero, Habían pero el otros mundo riesgos. exterior era un riesgo. Habían otros Salía de la puerta de tu casa y no tenías forma de saber totalmente. dónde estaba. Pero el tema, a mí lo que me interesa mucho es como el tema de la comunicación en esa etapa, que por más que uno se siente que se comunica más de lo que capaz que se comunicaba con los padres, ¿no? Sí. Capaz que no es tan así, La en realidad. La comunicación sigue siendo, ¿no?, como un gran tema que preocupa muchísimo y que cuando acompañas a adolescentes también ves que es una necesidad, que piden, piden ser escuchados. Remarcan muchas veces que el mundo adulto, y esto es lo más importante, que el mundo adulto no valora o no le da el espacio real al sufrimiento que el adolescente trae, que esto es muy peligroso y muy importante de transmitir para que quede claro. O sea, cuando uno ve a un adolescente que le trae una situación que le preocupa, que para él o para ella le genera mucho dolor, no hay que subestimar, claro, no hay que pasar por alto. Es un error pensar que porque no seas parte de un grupo de WhatsApp es algo menor y ya se te va a ir y no hagas un escándalo por esto. Este tipo de cosas que uno como adulto a veces dice o puede encarar a su hijo o su hija desde ese lugar, claramente es lo menos recomendable, porque sabemos que para ellos es realmente un sufrimiento terrible. O sea, se está jugando su existencia muchas veces cuando viven situaciones de exclusión, cuando piensan que no van a ser parte, cuando no le invitan a una fiesta. Y a veces los adultos entendemos o pensamos que es un tema de los adolescentes, ya se le va a pasar, superalo, son frases que decimos. Claro. Y cuando hablamos con ellos nos repiten mucho, o sea, quiero que me escuchen, quiero que le den valor a las cosas que para mí realmente son importantes. Y es negativo si de repente no me quiero abrir con mis viejos, no quiero hablar con mis viejos. Para los padres también hay que tomarlo como pánico, como decir, che, ¿no quieren hablar? O es algo que también, bueno, esto se puede atravesar sin tener que estar todo el tiempo exigiendo que hable conmigo. A mí, Pablo, no me gusta primero que nada las recetas mágicas. Claro, sí. Así que lejos de eso, pero sí entender que si ese hijo o esa hija no se quiere abrir o no quiere acercarte en ese momento, saber y entender que vos como figura cercana, seas el padre, la madre o un adulto que está ahí, en algún momento cuando él o ella te necesite, cuando se agarre una borrachera terrible, cuando pide ayuda, cuando necesite mirar para el costado, es fundamental que cuente con un adulto mediador, con un adulto que pueda hacer de ese yo auxiliar, que es ese cerebro que todavía no terminó de formarse. O sea, necesita y es saludable que cuente con alguien para eso. Entonces, si vos no estás, si vos no habilitaste eso nunca, cuando te necesite no lo va a encontrar. Claro, no lo va a encontrar. Y las investigaciones, cuando uno trabaja temas de tecnología o otras temáticas, aparece muchísimo esto, de que los chiquilines te dicen, vivo una situación desagradable en la red y hay un porcentaje muy alto que no acude a hablar con sus figuras de padre-madre. Y eso es una buena pregunta para hacernos. ¿Por qué? O sea, ¿qué estamos haciendo mal? Que hacemos que cuando viven algo en la red que no les gusta, no se acercan a contarnos. O por miedo, o porque saben que le vamos a decir, no te puedo creer, Noel, ¿dónde te metiste? ¿Qué estás haciendo? O porque arrancamos con el interrogatorio, que es típico de los padres adultos, ¿no? Cuando arrancamos, ¿a dónde fuiste? ¿Con quién hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás consumiendo? Entonces, ese tipo de diálogo, de comunicación, corta. Importante. No habilita nada. Y me das el pie para decir corta porque tenemos que cortar. Es increíble, pero es el momento. Nada, muy interesante. También, sí, antes de irnos, pero en 10 segundos, tenés un libro. Tengo un libro que se llama Adolescenten y está disponible en todas las librerías. Así que bueno, les vamos a dejar uno para que lo lean y si les gusta, después me comentan algo. Excelente. Bueno, después te podemos llamar para entrevistarte por el libro más profundamente. Muchas gracias. Divino, bueno, quedó recomendado. Están ahí. Te quedaron ahí los pibes, divino.